hasta este momento hemos aprendido cómo trasladarnos desde el mundo T al mundo S. Es decir, desde el mundo de los números reales y las funciones de variable real, f de t, a el mundo de los números complejos y las funciones de variable compleja. Y esta traslación se llevaba a cabo por medio de la transformada de Laplace. También sabemos que nos interesaba trasladarnos de un mundo a otro porque en este segundo dominio muchos problemas son más fáciles de solucionar que en el dominio original. Sin embargo, una vez que tenemos la solución a esos problemas, de alguna manera tenemos que encontrar un modo de volver sobre nuestros pasos, porque en última instancia lo que nos interesa es la solución al problema en el dominio original. Y para poder realizar este último paso, necesitamos una operación de alguna manera simétrica o contraria a la original. Y esta operación es la transformada inversa de Laplace. De este modo, si tenemos f de s, la función temporal f de t será la transformada inversa de Laplace L a la menos 1 de f de s. Esta es la notación que utilizamos. Pues bien, esta operación también se define a través de una integral, igual que la transformada de Laplace. Y esta integral es la siguiente. F de t es igual a 1 partido por 2 pi j por la integral entre c menos j infinito hasta c más j infinito de f de s e elevado a st diferencial de s. Bueno, esto es lo que se conoce como una integral de línea en el plano complejo. Y para que exista solución se tiene que cumplir que c tiene que ser mayor que la parte real de todas las singularidades de f de s, es decir, de todos los polos de f de s. Bueno, es importante no asustarse con todo esto porque en realidad nunca vamos a solucionar ningún problema relacionado con la transformada inversa aplicando esta definición. Entre otras cosas, francamente, porque no sabría cómo hacerlo. Realmente nadie usa esto y lo que se utiliza es algo que vamos a ver a continuación. En vídeos anteriores hemos calculado las transformadas de Laplace de determinadas funciones. Cuando f de t era igual, por ejemplo, a el escalón, a la función escalón unitario de Heaviside, teníamos que la transformada de Laplace era 1 partido por s. También vimos que la función rampa, la función t, tenía una transformada dada por 1 partido por s cuadrado. Estudiamos asimismo la función exponencial e elevado a menos p por t. Y su transformada de Laplace era 1 partido por s más p. Por último, demostramos que la transformada de Laplace de la función seno es omega partido por s cuadrado más omega cuadrado. Tal y como hicimos en esos vídeos, podríamos haber seguido calculando transformadas de funciones básicas y, por ejemplo, podríamos haber estudiado la función impulso unitario, cuya transformada es sencillamente la unidad, o la función coseno de omega t,
cuya transformada es similar a la del seno, pero en el numerador tiene s partido por s cuadrado más omega cuadrado, o la exponencial multiplicada por la función rampa, t por e elevado a menos pt, cuya transformada es 1 partido por s más p al cuadrado. Y así podríamos haber seguido para un gran número de funciones. Bueno, en realidad no es necesario realizar todos estos cálculos porque ya hay otra gente que lo ha hecho y bueno, ha tabulado todos esos resultados en las tablas de transformadas de Laplace. Podéis encontrar una tabla de transformadas en internet, en la propia página de Wikipedia, el artículo relacionado con la transformada de Laplace tiene una, y siempre conviene, pues cuando estemos resolviendo cuestiones relacionadas con el control, tener una tabla de transformadas delante. Pero el punto importante aquí es que si cada una de estas funciones son las transformadas de Laplace de estas otras funciones, lo mismo podemos decir al revés. Podemos decir que estas funciones son las transformadas inversas de estas funciones de la derecha. Y si recordamos, y este es un punto importante, que la transformada de Laplace es una operación lineal, nos podemos aprovechar de esta tabla del siguiente modo. Si tenemos una función f de s y la disgregamos, la factorizamos, la separamos en la suma de una serie de funciones individuales más simples, f1 más f2 de s más hasta fn de s. Si hacemos esto y resulta que cada una de estas f1, f2 están representadas dentro de la columna derecha de esta tabla, resulta que podemos aplicar la transformada inversa de Laplace sobre cada una de estas. Podemos hacer la transformada a la menos 1. Y aquí tendremos f1 de t. Y aquí podremos aplicar la transformada a la menos 1 de f2 de s. Y lo que obtendremos será f2 de t. Y así sucesivamente. Aquí tendremos fn de t. Y puesto que la transformada de Laplace es una operación lineal, resulta que la suma de todas estas funciones será la transformada inversa de Laplace de f de s. Así hemos conseguido esta transformada inversa sin necesidad de aplicar la definición, la integral, sino sencillamente separándolo en funciones sencillas cuyas transformadas inversas son conocidas. Ahora bien, en la mayor parte de las ocasiones nos vamos a encontrar con que f de s es una función racional. ¿Qué significa esto? Pues que puede ser expresado como el cociente entre dos polinomios de s. Por ejemplo, b sub m por s elevado a m más b sub m menos 1 por s elevado a m menos 1, y así sucesivamente hasta b sub 1 s más b sub 0. Y lo mismo en el denominador. Tendremos s elevado a n más a n menos 1 por s elevado a n menos 1, y así sucesivamente hasta a sub 1s más a sub 0. Esto es una función racional. Bien, pues lo siguiente que vamos a ver es una manera de conseguir disgregar esta función en la suma de una serie de funciones individuales simples que están tabuladas en las tablas de transformadas de Laplace. Y esas funciones simples van a tomar la forma siempre de un
de una constante en el numerador que llamaremos residuo partido por S más P elevado a K. Nos vamos a encontrar que esa f de S va a ser expresada como la suma de términos como una suma de términos de este estilo. Y aquí P es un polo, es una de las raíces de este denominador. De hecho, el primer paso para conseguir alcanzar esta nueva expresión de f de S es encontrar las raíces del denominador, o lo que es lo mismo, los polos de f de S. Bueno, pues este proceso de separación se conoce como la expansión en fracciones. A ver si lo escribo mejor. Expansión en fracciones parciales. O la descomposición en fracciones parciales. Y el método que vamos a estar aplicando es el método de Heaviside. Bueno, vamos a dedicar los dos siguientes vídeos a estudiar este método. En el primero vamos a estudiar el caso más sencillo, que es aquel en el que el denominador tiene todas las raíces diferentes. Es decir, no hay dos polos iguales en f de S. Y en el segundo vídeo vamos a estudiar el caso en el que hay alguna raíz, una, más de una, dos, tres, las que sea, alguna raíz repetida. Pero esto, como digo, lo veremos en los siguientes vídeos.